Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa especial de Espacio Villarroya con un invitado, buen amigo de José Miguel, don José Miguel Villarroya, como es Alejandro Cao de Benós. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Para presentarlo, hay que decir que es delegado especial del Comité de Relaciones Culturales en el extranjero de la República Popular Democrática de Corea del Norte y presidente de la Asociación de Amistad con Corea, la KFA. Es así, ¿no? Así es, sí, sí. Todo eso. Bueno, vamos a hablar hoy de Corea del Norte. Él ha estado muchas veces allí, tiene estos cargos allí, ha vivido allí mucho tiempo. Se puede decir que es un país autárquico, en el sentido de autosuficiente, de generar sus propios recursos. Podría ser una de sus mayores características, ¿no? Sí, Un es una Estado característica, socialista autosuficiente, es una podemos característica decirlo así. esencial. Es dentro del socialismo, de no solo la idea socialista a nivel económico, sino estamos hablando de la importancia precisamente de esa autosuficiencia, ya que solo la autosuficiencia te lleva a la soberanía de la nación. Solo cuando tú produces realmente lo que necesitas, lógicamente por motivos geográficos, porque las cosas son como son, no todos los países tienen todos los recursos, especialmente países con pequeñas extensiones de tierra, pero es muy importante depender lo mínimo del exterior, porque cuanto más dependes del exterior, más problemas tendrás en el futuro y más podrás ser manipulado o forzado, como en los casos, por ejemplo, que ahora mismo estamos viendo en Cuba, ¿no? Con su dependencia en el tema petrolífero y en muchos otros, como el turismo, que depende del exterior y que pueden ser manipulados por el imperialismo para forzar un cambio de sistema o simplemente para controlar, dominar o explotar las riquezas de tu propio país. Y también ligado con ello es el hermetismo. Muy poca gente puede Sí, entrar en Corea. Los coreanos sí. pueden salir en ciertas circunstancias. Sí, tenemos unas 50.000 personas ahora mismo en el exterior, trabajando, estudiando, formándose en muchos otros países, especialmente en países asiáticos, pero bueno, esto viene ya de siglos atrás. A Corea se le conoce como el Reino Ermitaño porque ha sido un país siempre entre grandes imperios, los mongoles, el imperio japonés, el imperio chino, que han siempre destruido sus tierras y han esclavizado a su gente. Y eso hizo que durante los varios reinos, en la época feudal, se decidiera cerrar el país al exterior con grandes muros y protección militar para asegurar la supervivencia del pueblo coreano. Sí que es algo ya que viene de hace mucho tiempo, pero que incluso en la actualidad, lógicamente, tras la guerra de Corea en los años 50 y la presión del ejército imperialista de los Estados Unidos, pues todo eso se ha reforzado más. Obviamente la seguridad de la nación no es solo a nivel militar, a nivel de la defensa de las fronteras, de cara a posibles invasores, sino también a la injerencia de espías, saboteadores, terroristas, que pagados por Estados Unidos que intentan desestabilizar a la nación. Así que es muy importante tener una defensa activa o más evidente de cara a la Guardia Fronteriza como más pasiva o más durmiente, pero alerta de forma interior ante posibles espionajes o actos terroristas del enemigo. Podemos decir que es el país stricto sensu más comunista del mundo, o que es el único país comunista stricto sensu, como decía, del mundo. Más Bueno, allá de que se más diga que otros países lo son, pero no lo acaban siendo en la práctica. sí, más que comunistas tendríamos que hablar de socialistas. Aunque Socialista. usamos el término comunista para diferenciarlo de la socialdemocracia capitalista, la realidad es que en Corea yo considero que es el único país ahora mismo socialista en el mundo porque una de las premisas esenciales del propio sistema es que no exista diferencia de clases y que la propiedad, así como los medios de producción, estén en manos del pueblo, no que estén en manos privadas y que no exista explotación de tus propios conciudadanos, ¿no? De tu mano de obra, que no haya una plusvalía de la que hablaba Marx y
y que por lo tanto todo el beneficio que obtenga la nación se reinvierta en la propia nación. Así se puede pagar la vivienda, que se entrega de forma gratuita a los ciudadanos, la educación universitaria, la sanidad pública. Considero que para que un sistema sea socialista, si no cumple esa premisa, que es la esencial para romper con el ciclo vicioso del capitalismo, pues para mí sinceramente no lo es. Aquí en Europa tenemos a Belarus como un país socialista, pero hay un pequeño margen para la iniciativa privada. Bueno, pequeño... Pequeño bastante, vale. Estamos hablando de que tienen bolsa de valores, o sea, Sí. pura especulación. Estamos hablando de compraventa de viviendas, que tienes viviendas en Belarus desde 5.000 euros, puedes comprarte villas de $500.000. O sea, hay ricos, hay medios y hay pobres. En fin, a nivel económico, obviamente eso sin hablar del Burger King, el Kentucky Fried Chicken y muchas otras empresas estadounidenses que no están, no porque no quieran los bielorrusos, sino no están porque se han ido por el tema de las sanciones. O sea, un país que en el momento de la queda de la URSS, si bien ha conservado muchos elementos, menos mal, de la época soviética, sobre todo en el control de los recursos estratégicos, las grandes empresas estatales, y mantiene muchas ayudas pues a nivel social, pero un país que como digo, se rige por una economía basada en básicamente el libre mercado, ¿no? O sea, el libre mercado y la especulación. Y sobre todo el problema del que estamos hablando, que es la explotación de la mano de obra, ¿no? Así que, pero bueno, no es algo que simplemente diga yo. En muchas ocasiones el propio Lukashenko ha hablado de ello, ¿no? De ese sistema, pero que si bien es cierto, tiene características que conserva de la época soviética. El país que más características de la Unión Soviética conserva de Europa. Yo no los he visitado personalmente, pero yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque también me consta que, por ejemplo, el tema de Transnistria pues es más algo controlado por un sheriff, nunca mejor dicho, que un sistema socialista, ¿no? Pero bueno, tampoco he estado personalmente, sí tengo amigos que han vivido tiempo en Transnistria y me han contado muchas cosas del país, ¿no? Pero sí, yo diría que de lo que conocemos, al menos de lo que se ve en apariencia, es el que más conserva esos elementos sociales. O sea, en todo caso, muy diferenciado de Corea, que es 100% socialista, todo depende del Estado. Claro, ahí está la clave. Si es una economía mixta, o bueno, de hecho es una economía capitalista, pero con una gran influencia o fuerza, más o menos, del Estado, ¿no? En el caso de China, no. En el caso de China estamos hablando de un 80% de empresas privadas prácticamente, ¿no? Una barbaridad. Y me consta que en Belarus se lo toma muy en serio el tema de que las empresas importantes estén en manos del Estado. En Corea, la ideología que rige es el juche, ¿no? Es la ideología de lo que hablábamos antes, de la autosuficiencia, ¿no? Se puede decir marxismo-leninismo, pero aplicado de otra forma, o puramente. La idea Juche es idea Juche, es un sistema socialista propio, característico, si bien es cierto que lógicamente nuestros líderes, el presidente Kim Il-sung, cuando crea esta idea, ¿de dónde bebe? Pues bebe de Marx, Engels, Lenin, Stalin y el propio Mao, que eran las primeras experiencias en la revolución y en el desarrollo del socialismo a nivel práctico, y él lo cuenta en sus memorias, ¿no? Con apenas 13 años decide irse a China, donde estaban refugiados los coreanos, porque era una colonia japonesa, Corea estaba ocupada por el imperialismo japonés, y a partir de ahí decide organizar a su pueblo para liberarlo con tan solo 13 años. Donde en una China en la que existe el maoísmo, con unos libros que están en chino, porque Corea prácticamente no tiene capacidad para producir, para tener sus imprentas, y otros que venían de la Unión Soviética. Y es a partir de ahí que él desarrolla una idea propia y característica para Corea. Si bien bebe de esos básicos y de esas experiencias, él decide crear el socialismo propio para el pueblo coreano. Porque también, tal y como decía, hablaba Stalin del socialismo en un solo país, hay dos ramas, ¿no?, en las que hay personas que creen que el socialismo puede ser aplicado
un mismo ideario socialista a todas las naciones del mundo, o puede haber una revolución a nivel mundial, que eso está más cercano al trotskismo. Incluso el propio Che Guevara, que en su teoría foquista, él cree que es posible levantar esos focos de revolución en otras culturas, pero la historia ha demostrado que no es así. Por desgracia, eso no es posible, y hay que, cada nación tiene, según su cultura, su historia y sus características, buscar su propia vía al socialismo. Y es en ese contexto en el que Kim Il-sung crea la ideología Juche, que tiene muchos elementos filosóficos heredados del confucianismo y del budismo, que han sido las dos filosofías que han imperado en la península. Pero una gran diferencia con el marxismo más, digamos, más materialista sería en la creencia en elementos sobrenaturales o elementos espirituales, podríamos llamarlos, que no tienen cabida en una teoría socialista tradicional. Como decías antes, solo hay una clase en Corea. No es, Claro. no es la clase trabajadora, pero es la única clase que hay. Así es. Lo que se llama la dictadura del proletariado. Si bien en la bandera del partido hay una diferencia importante, por ejemplo, respecto a la Unión Soviética o al marxismo-leninismo tradicional, en la que la bandera del Partido del Trabajo tienes la hoz, representando a los campesinos, el martillo, que representa al obrero, pero tienes también el pincel, que representa a los intelectuales. Y este es un elemento que critican nuestros líderes bastante, en el que muchas revoluciones se dejaron a los intelectuales, a los científicos, a los artistas, de lado. Al dar tanta predominancia, lógicamente, al obrero y al trabajador, se dejó una parte importante de la sociedad y crítica para el desarrollo del socialismo, que son los intelectuales. Por eso es la única bandera de partido comunista que, además del odio y el martillo, incluye el pincel en el centro. Hablando de que los medios de producción están en manos del Estado, todas las empresas estatales, o sea, son estatales, la educación, la sanidad, gratuita. Son completamente gratuitas. Y públicas. Para hacer un paralelismo con lo que hay aquí en España, ¿qué diferencia hay? Total y absolutamente públicas y gratuitas, ¿no? Así es. Así es, porque si no, lo que creas es educación a doble velocidad y dependiendo del dinero que tenga tu familia, ¿no? Para criar a esas nuevas generaciones, lo cual es totalmente injusto. Lo mismo que la sanidad, ¿no? En los países capitalistas, si tienes dinero, puedes pagarte tus cuotas de sanidad privada en buenos hospitales, te atienden al momento, tienes los mejores recursos. Si no tienes dinero, pues te conformas con ir el año que viene o dentro de 3 años a que te reciban en la sanidad pública, si tienes suerte y no te has muerto antes, ¿no? Así que esa sociedad a dos velocidades, de la que los adinerados lo tienen todo y los pobres o los humildes se quedan detrás y sufren las consecuencias, pues no es tolerable en un sistema justo y socialista. ¿En qué pilares fundamentales se basa el sistema educativo coreano? Se basa en elementos muy prácticos respecto a también lo que es la vida diaria, pero sobre todo en el ideario socialista de que todos somos una familia. Los estudiantes se deben ayudar los unos a los otros como familiares, no promocionando el individualismo, especialmente, o el bullying, que tanto sucede, ¿no? en el extranjero, pero sobre todo, pues, pensando en que uno debe formarse lo mejor posible para, según su actitud y aptitud, poder servir a la revolución y al conjunto de la sociedad. La gran diferencia con un sistema educativo occidental sería en que se elimina la parte individualista y de competición, que es como te educan en Occidente, a pensar solo por ti y en tus intereses y en esa lucha continua que vivimos por sobrevivir en el capital, para convertirte en una pieza más de un gran sistema, de un gran engranaje, de una familia de 25 millones, para de esa forma aunar fuerzas y avanzar juntos, ¿no? Porque tu éxito es el éxito de todos. En el capitalismo normalmente el éxito de uno es la envidia del resto. Esa es la gran diferencia en Corea. Se te enseña a admirar a aquellos que han colaborado más o han puesto más esfuerzo por el bienestar común, no por el individual. Escuchaba un podcast el otro día
lo del crítico y autocrítico, ¿no? De los trabajadores o de los estudiantes, ¿no? Correcto. Todos los En sábados un normalmente. sistema. Los sábados por la mañana se dedica un tiempo en todos los departamentos, en todas las universidades, a tener unos minutos de crítica y autocrítica en la que uno critica los problemas que ha encontrado en su trabajo, en su universidad o que el Estado no está haciendo correctamente y a la vez se critica a sí mismo por los errores que ha cometido. Así que de esa forma uno aprende también a no ser o a no creerse indestructible o el mejor y a la vez colabora para que los problemas que haya observado sean conocidos y se subsanen. Y un problema que estamos teniendo en España, toda la Unión Europea, como es el de acceso a la vivienda para la juventud, muy difícil poder adquirir una vivienda con los sueldos que se cobran. Lo has dicho antes, ¿no? Es completamente gratuita. Sí, ¿Cada ciudadano coreano tiene derecho a una vivienda? correcto. No existe ni una sola persona viviendo en la calle sin un techo. En la vivienda no existen los alquileres ni las hipotecas. Entonces, cuando uno alcanza alrededor de los 21 o 22 años de edad, hace la solicitud, realiza la solicitud. Normalmente la gente a los 22, 23 puede ser una edad típica de matrimonio para crear una familia y hace la solicitud en la oficina correspondiente para que le entreguen una vivienda. Si tiene que después que desplazarse, deja la vivienda en el lugar donde se encuentra para otro ciudadano y le entregan una vivienda en el lugar de destino. Pero tanto la tierra como la vivienda es gratuita y el Estado te da lo que es básicamente el usufructo de ese lugar donde tú puedes permanecer todo el tiempo que necesites por tu trabajo, por tus estudios, tu familia, pero no puedes especular con ella. Esa es una gran diferencia con otros países, ¿no? Por ejemplo, también Cuba es lo mismo. En Cuba hay especulación total con la vivienda, ¿no? Y los alquileres, por ejemplo, a los turistas. ¿Esto qué genera? Pues genera que haya propietarios de viviendas que especulan con ellas, que se benefician del mercado inmobiliario en este caso, mientras otros pues incluso duermen en la calle, ¿no? O en condiciones terribles. Eso es inaceptable en un sistema socialista. Lo mínimo que tiene que tener un ciudadano es un techo donde cobijarse, algo que comer, educación, sanidad, lo que son los auténticos derechos humanos que se niegan en los países capitalistas a tantos ciudadanos. ¿Y el agua, la luz, todo eso va incluido en Sí, la vivienda? hay un El tramo de Estado se consumo. encarga. Hay tramos de consumo, obviamente, para que no haya un abuso. Tampoco es, obviamente, no sería justo que uno dejara el grifo abierto todo el día, ¿no? O empezar a gastar electricidad tontamente, mientras sus vecinos, pues, a lo mejor tienen limitaciones. Entonces, hay un tramo, un primer tramo que es gratuito y a partir de ese tramo se va pagando de forma exponencial el consumo, ¿no? Hay un primer tramo básico que está cubierto, al igual que los alimentos, que incluso la ropa que la proporciona el Estado, un sistema de distribución pública. Y luego, que eso es lo básico, tú tienes tu salario con el que compras en la tienda, ¿no? Pues en el caso de los suministros es igual. La luz, el agua, el gas tienen una base y a partir de ahí vas pagando tramos según el uso que hagas de ello. La alimentación también, todo al tener los precios controlados por el Estado, no pueden subir. No hay lo que aquí se conoce como la inflación, el aumento de precios en los alimentos que ha habido últimamente aquí, ahí es inviable. Claro, porque no hay especulación. Para empezar, no dependes de un mercado y sobre todo no dependes ni de intermediarios ni de especuladores. Porque a ti a lo que te venden un tomate o una coliflor en un supermercado no tiene nada que ver con lo que pagan al agricultor. Absolutamente nada que ver. A lo mejor estás pagando 100 veces más el precio del producto. Todo eso sale por especulación. Y si de repente pues, hay mucha más gente que quiere tomate, aprovechan esa situación para multiplicar todavía su ganancia. Eso no se produce en un sistema socialista. El Estado fija los precios y de hecho lo que busca no es solo beneficiarse de las compras que hace un ciudadano,
sino de que se bajen los precios dependiendo de la producción. O sea, si el Estado tiene suficiente dinero, sponsoriza los precios de ese producto para que todavía cuesten menos. Así que no solo no existe la ganancia, sino que el Estado paga todo lo que puede de los costes de producción para que los productos alcancen a todos los ciudadanos. Eso, lógicamente, a nivel nacional. Claro, cuando se trata de productos importados o productos de lujo, es una cuestión diferente, ¿no? Chocolate importado, café importado de Colombia, hay que pagarlo en divisa y es bastante caro en comparación, ¿no? Por los costes que lleva y porque la economía de la República, el won norcoreano no es convertible, por el tema de sanciones. Entonces, exceptuando productos de lujo o adquiridos a otros países extranjeros, toda la producción nacional se vende incluso a un coste inferior al precio de producción de ese elemento. En todo caso, va a cargo del salario del trabajador. Hay una parte que no, o sea, hay una parte que es gratuita, que es lo que se llama sistema de distribución pública. Eso se entrega a todos los ciudadanos por igual. Y decías tú antes con la ropa también. La ropa también. Incluida ropa de sastre. O sea, tú puedes ir al sastre un mínimo de 2 veces al año para que te hagan traje y eso lo cubre el Estado. Ahora, tú quieres 10 trajes más porque los usas muy a menudo, por lo que sea. Entonces ya el resto de trajes te vas al sastre de tu distrito, sastre estatal, obviamente, y lo que haces es pagarlo con tu salario. No existe el desempleo en Corea del Norte. Eso es otra de las características. Pero 0% de desempleo. 0% de desempleo, 0% de prostitución, 0% de droga, exceptuando, por desgracia, las mal llamadas drogas sociales, que son el tabaco y el alcohol. Pero no saben lo que es la cocaína, la heroína, metanfetamina y otras drogas que destrozan a la sociedad. Bueno, eso tiene que ver también mucho con el hermetismo del país, ¿no? Que al no dejar entrar gente, no entra también ese tipo de productos, por decir. Ahí está. De sustancias. ¿En qué se basa la economía de Corea? La economía primordialmente se ha basado siempre en la industria pesada, sobre todo en la producción de CNC, de máquina herramienta y de grandes producciones de todo tipo de maquinaria. Eso incluye la industria de defensa. Claro que Corea ha tenido y tiene que enfrentarse contra el mayor ejército del mundo, los Estados Unidos. Corea está todavía oficialmente en guerra. La guerra del 53 no ha acabado. Estados Unidos se ha negado a firmar el acuerdo de paz y, por lo tanto, en estado todavía de guerra, Corea ha tenido que salvaguardar su vida y su futuro desarrollando un ejército muy potente que haga frente a los Estados Unidos. A la vez que desarrollaba ese ejército, pues claro, eso significa que la industria militar ha sido de las más esenciales y más importantes y lo sigue siendo. Como sabrás también, incluso para ahora mismo en exportaciones hacia Rusia. O sea, tú imagínate un país tan grande como es la Federación Rusa que compra o solicita armamento y munición a un país tan pequeño como es la RPDC, como es Corea del Norte. Esa industria ha sido tradicionalmente la primera junto con la minería. La minería es también un sector clave y estratégico. Si no tienes mineral, óxido de hierro, si no tienes titanio, si no tienes minerales esenciales, cobre para las comunicaciones, pues no puedes desarrollar tu industria propia. Así que van paralelas. Esas dos serían las principales y una tercera, el sector textil. Se produce mucho textil y se exporta hacia todo el mundo a través de China para pasar las sanciones. Muchas marcas de ropa que están manufacturadas en China en realidad están hechas en Corea del Norte, pero se les pone la etiqueta de como hecha en China, porque es mucho más económico y la calidad es muy superior a la que ofrecen las empresas chinas. Los principales países a los que exporta Corea puede ser Rusia y China. Correcto, porque son los países además con los que comparte frontera. A pesar de ser el país más sancionado del mundo y Estados Unidos movilizar su armamento y sus vehículos para bloquear los buques de transporte y supervisar desde el aire
cualquier movimiento de comercio para asfixiar la economía de Corea. Corea comparte frontera con la Federación Rusa y la República Popular China, por lo tanto, Estados Unidos no se puede meter por medio porque son países soberanos. Y especialmente ahora en que Rusia dejó de ser una marioneta más del sistema capitalista internacional de Estados Unidos para asegurarse su supervivencia, ¿no? Y con el tema de Ucrania también lo sabemos, pero Rusia hasta hace muy poco estaba promocionando las sanciones y nos impedía comerciar. O sea, ha habido un giro de 180 grados durante estos últimos años, pero hasta ahora pues la situación ha sido muy crítica, ¿no? Corea estaba básicamente sola y rodeada de sanciones que implementaban la propia China y la propia Rusia. Pero cuando tanto China como Rusia han visto la realidad de estar bajo el mercado controlado por Washington, pues han decidido virar el rumbo y ahora pues los camiones, los trenes pueden circular mucho más fácilmente entre Corea, con Rusia y China. Cuando se habla de Venezuela y Cuba, también se habla de los bloqueos, de los embargos. ¿Qué diferencias hay entre los que tiene que afrontar o han sido castigada Corea con esos bloqueos o embargos de los que tiene que soportar los venezolanos o los cubanos? Bueno, en Corea son mucho mayores, porque estamos hablando de que durante 20 años no se puede hacer ninguna transferencia ni envío de dinero de ningún tipo. Tanto Venezuela como Cuba han tenido la posibilidad de que familiares, etcétera, enviaran divisa o los turistas pagaran con dólares o euros los servicios de los cubanos. En Corea del Norte, desde, bueno, que yo recuerde realmente con información fidedigna, básicamente desde hace 25 años no se le ha permitido ni hacer transferencias internacionales, ni exportar prácticamente ningún producto a ningún país del mundo, ni que hablar de la Unión Europea, Estados Unidos, pero de un bloqueo realmente absoluto en la compra incluso de cualquier ordenador. O sea, un PC, un ordenador, desde el año 2002, que Estados Unidos implementó medidas antitecnológicas para asfixiar a Corea, la propia China fue de los primeros países que impedían que se pudieran importar ordenadores, algo tan esencial para la educación o para el desarrollo de un país. Es básico, y más en el futuro digital al que nos vamos, ¿no? Pues ya desde el año 2002 recuerdo yo la implementación de sanciones por parte de China y que no se podía importar ni siquiera un Pentium, o sea, nada, ni procesadores, nada. Lo que pasa es que también, como los sistemas capitalistas son corruptos, incluido el chino, pues siempre habían formas de sobornar a los guardias de la frontera, ¿no?, para pasar esos materiales. Ese es el talón de Aquiles, ¿no?, del capital, es su gran corrupción que tiene, y ese individualismo que permite sortear en muchos casos, y en este especialmente, las sanciones que había impuesto Estados Unidos, pero que yo sepa Venezuela o Cuba han tenido muchísima más flexibilidad en ese sentido, incluido en el tema, por ejemplo, del turismo, ¿no? La inversión, o sea, es impensable que Estados Unidos permita que el Grupo Meliá o que otras cadenas hoteleras invirtieran en Corea del Norte. Inmediatamente serían fulminadas por Estados Unidos. Pero en Cuba hay infraestructura hotelera al respecto. Por lo tanto, el nivel de sanciones que ha tenido Corea en todos los sentidos es, yo creo, que el más grande de la historia moderna conocido. Al nivel de importación también se importa de China y Rusia como principales fuentes de... Así es, tanto exportación de todo como tipo de importación. productos. Lo que importa principalmente Corea es petróleo en crudo, porque tenemos refinerías, toda la producción de refinado se hace en el país, pero Corea no tiene pozos de petróleo, tiene algunas bolsas, pero están en el mar y están muy profundas, a kilómetros de profundidad, y no tiene la tecnología petrolera para extraer ese crudo, de momento. Se está intentando, pero de momento no se puede sacar el crudo, por lo tanto, lo que se hace es importar el heavy oil, que se llama, el petróleo en crudo, y luego se refina en Corea del Norte. Esa es una de las principales importaciones.
junto con temas relacionados especialmente con la alimentación, porque de lo que carece más Corea del Norte es de territorio cultivable, apenas un 15% de tierra, el resto es montaña, es roca, y ha dependido mucho de importar millones de toneladas de muchos países del mundo en la historia reciente, principalmente del sudeste asiático, la soja y el arroz, y de Rusia el tema de trigo, por ejemplo. Pero bueno, eso se ha subsanado en gran medida gracias a los avances tecnológicos y a la recuperación económica del país, y la modernización industrial que se hizo justo cuando acababa la ardua marcha, que fue el periodo más crítico del país hasta el año 2000-2001. ¿Y en qué situación económica está a día de hoy en cuanto a generación de PIB? No se emiten datos, precisamente porque esos datos son usados por el enemigo. Así que si ves alguna vez datos relacionados con Corea del Norte respecto al PIB, respecto a cualquier estadística en general, son falsas totalmente, porque Corea no informa ni siquiera a la ONU en ese respecto, porque sabemos que será utilizado por el enemigo. Si ellos saben cómo va la economía o cuáles son las principales importaciones o, en fin, otros datos o factores macroeconómicos son usados por la inteligencia estadounidense para atacar en ese punto. Pero te puedo decir que la situación económica es fantástica, está avanzando a un ritmo exponencial en todos los sentidos, y estamos básicamente a un nivel de antes de los problemas económicos. O sea, en el 95 es cuando desaparece la URSS, el mercado socialista, y Corea se queda básicamente como único país del mundo manteniendo este sistema, con un sistema económico 100% socialista. Y en estas circunstancias de presión y de asfixia, Corea sufre muchísimo hasta el año 2001, y a partir del 2001 es cuando empieza a recuperarse gracias en gran medida a esa autosuficiencia, que ahora está dando sus frutos, no solo porque Corea sea autosuficiente en más de un 90% de todo lo que necesita, sino porque ahora mismo, y debido a las exportaciones hacia Rusia y hacia China, están entrando muchos millones de dólares y de euros que son necesarios para importar ese otro 10% que el país necesita. Así que muy buena situación y muy buenas perspectivas de futuro. Acabamos de inaugurar 50.000 nuevas viviendas de todo lujo para ser entregadas a los ciudadanos. Ya se están entregando, de hecho, a los ciudadanos para aumentar el parque de habitacional dentro de la capital y en otras regiones. Que construyen todos los años viviendas sociales para la gente. Todos los años. ¿En qué número más o menos? Pues estaremos hablando de unas 15.000, 20.000 viviendas por año, un mínimo de entre 15 y 20.000 viviendas por año. Normalmente son viviendas de 150 a 200 metros cuadrados, o sea que permiten perfectamente una familia con 2 niños, que es un poco lo habitual ahora mismo a nivel de familias norcoreanas, y con otros familiares, por ejemplo, que puedan haber padres o puedan haber abuelos que requieran la atención. Y en Corea es muy habitual que las familias convivan, que convivan varias generaciones. No es como en Occidente. O sea, el coreano normalmente no tiene tantos problemas, discusiones o peleas familiares, sino que se le presta también bastante atención a los ancianos. Así que y además, ten en cuenta que se construyen viviendas las 24 horas, son 3 turnos de 8 horas, y que las construye el ejército, y el ejército tiene 1 millón de soldados. Es uno de los más grandes del mundo. Aquí se considera por los liberales el sistema de pensiones, le llaman estafa piramidal. ¿Cuál es el sistema de pensiones de Corea del Norte? El sistema de pensiones no es estafa piramidal si una persona ha trabajado durante toda su vida, si ha aportado dentro de su capacidad, se merece poder vivir de forma digna. Entonces, además de que cualquier pensionista tiene su vivienda garantizada y sus servicios básicos, también tiene su pensión. La gran diferencia, además de tener la vida asegurada, es que un pensionista quiere continuar colaborando. La absoluta mayoría de compañeros y de amigos que tengo en Corea, una vez alcanzan la edad de jubilación, normalmente a 65 años,
Ellos quieren hacer algo, por ejemplo, entrenar a los nuevos jóvenes que acceden al puesto de trabajo que tenían antes para transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces, a lo mejor cada día van 1 o 2 horas a ayudar o a entrenar a los jóvenes, o pueden a lo mejor también hacer actividades a nivel comunitario. Tengo un compañero que era el director de Europa en Relaciones Exteriores y actualmente es zapatero. Después, tras pasar por el ministerio, decide, una vez jubilado, dedicarse a hacer remiendos para dar servicio a su zona comunitaria. Esa es una cosa bastante habitual, una de las diferencias principales. Espera, que he tenido un problema con el audio y tengo que cambiar. No hay problema. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Vale, seguimos. Nada, que me quedaron sin batería los cascos. Seguimos, después cortamos. Teniendo en cuenta que un coreano tiene sanidad gratis, educación gratis, derecho 2 veces al año, como decías tú, a ropa, no hay inflación en los productos, ¿qué salario no sé si se puede decir el salario medio que hay en Corea? Sí, podemos Teniendo en hablar, cuenta todas esas circunstancias. podemos estar hablando de unos 50.000 wones norcoreanos. ¿Qué ocurre? Si hacemos una traducción a euros, pues podríamos decir a lo mejor solo cobran 70, 80 euros al mes. Pero claro, es que eso no solo porque reciban todo lo que reciben de forma gratuita, sino no es comparable, porque si a ti una bebida o un viaje en metro te cuesta 1 céntimo de euro, entonces tu salario te da si estás cobrando 80 euros para hacer muchos viajes y para comprar muchos productos. Por eso no se puede extrapolar. Si bien, si fuéramos al cambio oficial que establece el gobierno, te daría para 80 euros al mes, tienes que tener en cuenta que una bebida te cuesta 1 céntimo de euro. Por lo tanto, el equivalente a un salario occidental pues no tiene nada que ver, porque todo depende de lo que te cuesten los bienes de consumo, que son los que necesitas habitualmente. Como ya digo, todo lo que es a nivel nacional, que ya te he comentado que el propio gobierno sponsoriza para que se vendan bajo precio de producción. Si al Estado le cuesta una sandía, producir una sandía 15 céntimos, se vende al ciudadano a 5. 2/3 partes subvencionadas por el Estado. A veces sí, todo lo que pueda, conforme el Estado tenga esa capacidad, conforme también aumentan las exportaciones, el Estado puede recibir más dinero y con ello subsanar muchísimos costes, por ejemplo, en fertilizante. Y todo eso repercute directamente en el ciudadano. Es como cada ciudadano es accionista de todas las empresas que existen en el país. En Corea se sigue la política Songun, militar primero. Sí, la política de prioridad. Hablabas tú antes del gran ejército que tiene Corea. Me parece que son más de 1.200.000 soldados. Sí. Bueno, el cuarto más grande del mundo. Y luego tienes la milicia, tienes la Guardia Roja Obrero-Campesina, que son las fuerzas no regulares, que son 6 millones más. Prácticamente toda la RPDC está militarizada y los jóvenes, cuando van segundo año normalmente de universidad, reciben formación militar básica. Todo el mundo sabe cómo formar, todo el mundo sabe usar un fusil o sabe cómo lanzar una granada, sin excepción. Entonces, es un país que está totalmente, en ese sentido, preparado, disciplinado para hacer frente ante una eventual invasión, porque ya se produjo, ya hubieron bombardeos durante 3 años que aniquilaron a gran parte de la población, a millones de personas, y que destrozaron todo el país. Entonces ya lo hicieron Estados Unidos durante 3 años en los 50, lo pueden volver a hacer en cualquier momento, ya sabemos cómo actúan, cuál es su filosofía: o te sometes
a lo que digan, te dejas robar como Venezuela todo tu petróleo o te aniquilan. Y ante esa situación, que se repite una y otra vez en la historia, como Libia, pues la única forma es tener algo que por lo menos desvíe su atención, ¿no? Y por eso Estados Unidos se mete con Irán, por eso se ha metido con Venezuela, por eso se mete con Cuba, por eso se mete con cualquier país que le moleste, excepto Corea del Norte, de la cual de hecho el propio Bush, perdón, el Bush no, aquí ya estamos por Trump, siempre me acuerdo de la época Bush, pero Trump ya ha dicho que le gustaría de hecho que su gente le tratara como a nuestro líder, ¿no? Y que es un gran amigo de nuestro líder Kim Jong-un, pero eso lo dice Sí, él, eso lo dice él, ¿eh? Eso no lo decimos nosotros. Pero por sí. mucho que tenga palabras dulces hacia Corea, la RPDC se sigue armando y desarrollando sobre todo su política de prevención de disuasión nuclear. Y ahí está la clave. Songun significa las armas defienden la paz y el futuro. Si tú no tienes un país armado y lo suficientemente fuerte, serás invadido. Primero, intentarán hacerlo mediante negociación. Si no aceptas las órdenes de Estados Unidos, te invadirán, secuestrarán a tu presidente y asesinarán a quien ellos deseen si no te sometes, como en el caso de Venezuela, a todo lo que ellos digan. Así que, por desgracia, esa es como funciona el mundo y es ante lo que nos encontramos, y Songun se demuestra que eso es así, que solo un ejército potente, en este caso una fuerza termonuclear, puede pararle los pies a Estados Unidos. ¿El servicio de inteligencia coreano es lo suficientemente potente para evitar cualquier tipo de infiltración extranjera? Lo es. Todos los ataques, todos los posibles espías que puedan entrar de una u otra manera en el país. Lo es, lo es. Eso lo están intentando a diario. De hecho, la propia CIA, de forma pública, los jefes de la CIA han expresado que tienen equipos trabajando continuamente en la zona de la frontera. Están ubicados en China, en Rusia también, pero tienen muchos espías en China e intentan sabotear, intentan robar datos, pero para ellos es un agujero negro. Ya te digo, no lo digo yo, lo dicen los propios jefes de la Agencia de Inteligencia estadounidense. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es realmente sólido y las fronteras están muy bien protegidas. Además, cualquier ciudadano que detecte algo extraño inmediatamente lo reporta. No necesitas tener 1 millón de policías o 1 millón de espías. Si tú tienes una población armada con la ideología y educada frente a estas amenazas del imperio, y sobre todo una educación que pasa generación tras generación, en cuanto observen un problema van a reportarlo y será muy fácil solucionarlo antes de que vaya a mayores. Así que podemos decir que cada ciudadano norcoreano es un soldado y a la vez protege el país frente a estas intrusiones que se producen, obviamente, pero que son paradas al poco tiempo. Te escuché decir alguna vez que los problemas de justicia que habías tenido tú, pues tenía que ver con este tipo de cosas, ¿no? Claro, de hecho está Con la demostrado. inteligencia extranjera, puede ser. Está más que demostrado. De hecho, lo que representa la búsqueda del FBI a través de Interpol, luego mi detención por parte de la Policía Nacional y luego la propia Embajada de Estados Unidos tiene que retirar una denuncia que no tiene ni siquiera indicios de nada, que es totalmente falsa, pero bueno, ya te hacen la vida imposible, ¿no? En eso consiste el seguir con tus ideas o estar en contra del hegemonismo imperial. En cuanto tú te vuelves en contra o opinas diferente del capital o de los que lo manejan, pues te conviertes en objetivo. Y eso es lo que he estado yo sufriendo desde que tengo 16 años. Acabo de pasar ya más de los 50, por lo tanto, imagínate la de años que llevo sufriendo el acoso y la persecución política, ¿no? Tanto por parte de España, de sectores proestadounidenses del franquismo, como por parte de los propios Estados Unidos. Pero no voy a renegar de mis ideas y de mis principios por muchos calabozos a los que me quieran llevar, ¿no? Kim Jong-il ha reforzado o ha acelerado el programa nuclear de Corea. Bueno, de ¿Qué hecho, política nuclear está siguiendo Corea a día de hoy?
Bueno, de hecho, la política nuclear la desarrolla nuestro líder Kim Jong-il, que es nuestro líder anterior. Él es el que desarrolla esta idea del Songun y crea. El tema nuclear tiene dos vertientes. Por una, tienes que desarrollar lo que es la bomba nuclear, y por otra, tienes que desarrollar el sistema balístico. De nada o de poco sirve que tengas armas nucleares si no puedes transportarlas hacia las bases enemigas. Por eso, por ejemplo, Israel ahora quiere obligar a Irán a que sus misiles no alcancen a más de 300 kilómetros. ¿Vale? Por eso el tema nuclear de disuasión especialmente tiene esas dos vertientes. Y lo que hace nuestro líder Kim Jong-il es desarrollar esos dos de forma paralela y demostrar a los Estados Unidos que Corea tiene esa capacidad. ¿Cómo? Lanzando satélites en órbita y especialmente misiles de 3 etapas. Misiles de 3 etapas, para que lo entendamos, pues los mismos cohetes que se lanzan al espacio para lanzar satélites es una tecnología similar a la que se usa en los misiles balísticos intercontinentales, que salen al espacio exterior, viajan 15.000 kilómetros y pueden golpear a los Estados Unidos. Entonces, nuestro líder Kim Jong-il demuestra que tenemos esos misiles, por una parte, pero sin carga nuclear, y por otra, realiza pruebas nucleares bajo tierra en Corea, de forma que los sismógrafos estadounidenses y que la CIA sepa que Corea tiene esa capacidad. Entonces sumas 1 más 1, son 2. Corea tiene capacidad no solo de llegar a cualquier punto de Estados Unidos, sino de que sus misiles contengan una carga no nuclear, ya termonuclear, lo que se conoce como bomba de hidrógeno, que puede llegar a ser 1000 veces más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y esa es la prueba que consolida la seguridad y la paz en Corea hasta hoy. Por eso Donald Trump se reúne con nuestro líder Kim Jong-un de igual a igual, no como un súbdito, como en el caso de España u otros países. Corea no es súbdito de nadie, sino con todo su orgullo nacional, se reúne de igual a igual para negociar con Estados Unidos, y Estados Unidos, pues, su presidente mantuvo 3 reuniones con nuestro líder, luego no fructificaron, pero hubo un principio de entendimiento. ¿Por qué Donald Trump negocia con Corea de igual a igual? ¿Y por qué decide invadir, ocupar o secuestrar al presidente de Venezuela? Pues por esa capacidad nuclear que hemos desarrollado. Esa es la única y simple explicación que existe. Y como sabemos que esa es la garantía, nuestro líder actual, nuestro líder Kim Jong-un, ha decidido continuar con ese desarrollo, no solo en los misiles intercontinentales termonucleares, sino también en el desarrollo de misiles hipersónicos que ya tiene Corea. Misiles hipersónicos que pueden atravesar las defensas, los misiles Patriot, ¿vale? Y las defensas tradicionales que tiene Estados Unidos en sus bases en el Pacífico. Y para defenderte, escudo antiaéreo. Claro, también existe protección. Parte de las armas para atacar o para defenderse atacando. Es esencial, pero antes de, o sea, el escudo antiaéreo es esencial, pero secundario. ¿Por qué? Porque lo que haría en el caso de cualquier ataque, aunque sea mínimo, por ejemplo, el ataque de Estados Unidos sobre Irán, más reciente, sobre sus instalaciones nucleares, Corea no lanzaría una respuesta sobre un trozo de desierto donde no hay nadie, como Irán, ¿no? Eso es quedar en ridículo delante de tu enemigo y delante del mundo. Corea, ante cualquier ataque, respondería de forma masiva sobre todas las bases estadounidenses en el Pacífico, incluido en Japón, en la isla de Guam y en Corea del Sur. O sea, la respuesta sería abrumadora y total. Por cada misil lanzado por Estados Unidos, habría un mínimo de 1000 misiles volando hacia esas bases. De esa forma se neutralizaría la amenaza de donde tiene su armamento Estados Unidos más cercano, que son en estas bases militares en la zona de Asia-Pacífico. Así que, si bien es importante la seguridad, la protección contra los ataques aéreos, más importante es una respuesta abrumadora sobre el origen
de esos ataques, que son las bases militares. Corea, la República Popular Democrática de Corea del Norte, forma parte de la ONU y de los movimientos de países no alineados. Correcto. ¿Cómo se maneja diplomáticamente y en el ámbito de la geopolítica en busca de relaciones de aliados Corea del Norte? La RPC tiene una base muy clara en sus relaciones exteriores, que es independencia, paz y amistad. Son esos tres principios. Incluyen también la no injerencia en asuntos internos. Eso significa que cualquier nación que está en la ONU, que esté integrada en la ONU, que desee mantener relaciones diplomáticas o buscar amistad con Corea es bienvenida. Corea del Norte no cierra las puertas a nadie. De hecho, incluso España, que mantiene relaciones diplomáticas con Corea, a pesar de expulsar a nuestro embajador por orden de Donald Trump, y se cerró finalmente ya la embajada en Madrid, Corea no se negó nunca a tener relaciones con España, pero España solo lo hizo una vez la Unión Europea dio una sugerencia de la cual Italia fue en ese momento pionera, ¿no? Fue la primera en Europa Occidental de establecer relaciones diplomáticas formales con la RPDC. Eso demuestra que Corea no se cierra y cualquier país que trate a Corea con respeto, basado en esos principios tan sencillos, independencia, paz y amistad, Corea está dispuesta a mantener relaciones. No tiene otros requisitos ni desprecia a unos o a otros porque tengan una monarquía o una república. Por países que tienen monarca, como en el caso de Camboya, son países que han tradicionalmente muy amigos y a los que Corea ha ayudado mucho en la historia. Hablando desde el punto de vista espiritual, es un Estado laico. Correcto. ¿Se puede considerar una ateocracia? No confundamos laico con ateo. ¿De acuerdo? Laico es que no hay una preferencia sobre una religión y ateo es que de forma activa tú no crees en un Dios. O sea, no, el ser ateo significa que tú niegas la existencia, mientras que si eres laico ni niegas ni aceptas, sino que te mantienes de forma totalmente neutral. Hay una diferencia muy importante. El Estado de la RPDC es laico y existen tres religiones principales, tres religiones, no solo principales, son las que existen en el país, que son el budismo en su rama mahayana, que es la rama que se extendió a partir del Tíbet, luego subió hacia arriba. Es el budismo mahayana, luego tienes el cristianismo. Cristianismo tienes católicos y protestantes, más protestantes que católicos. Y luego tienes lo que es una religión propia de Corea, que tiene una especie de sincretismo, una especie de mezcla entre principios budistas y principios cristianos. Y en esa idea de religión lo que se pretende, lo que se busca es la creación el traer el cielo, la idea esta del cielo angelical, ¿no?, a la tierra. Y estas son las tres religiones oficiales que existían en Corea, de las cuales hay fieles y que se mantienen. No se permite la entrada de nuevas religiones o religiones no tradicionales al país. Eso incluye el Islam, judaísmo, cienciología, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se permite la entrada de nuevas religiones, pero se mantiene y se desarrolla las religiones tradicionales que he comentado, las tres. Desde el punto de vista de la política, hay elecciones cada 5 años. Corea, como tú sabes, en el exterior está considerada una dictadura totalitaria. La consideran ciertas organizaciones, otros países. Seguramente Donald Trump lo considere. ¿Cómo la consideras tú? Pues como dice su título, República Popular Democrática. Primero hay que saber lo que significa la democracia, que es que el poder lo tiene el pueblo. No tiene nada que ver con la democracia que existe en España, en los países occidentales, donde una oligarquía y unos empresarios son los que manejan realmente la nación. Sino una democracia es en la que el pueblo tiene el control. Imagínate en Corea si tienen el control que todas las empresas pertenecen al pueblo. Eso para empezar.
Y por eso también lo distinguimos de esa mal llamada democracia y la llamamos democracia popular, porque es la democracia basada en el socialismo, en el que hay elecciones cada 5 años, como bien dices, a nivel local, a nivel regional, a nivel de liderazgo del gobierno de la nación. Tenemos 687 diputados, el doble que tiene España, pese a ser la mitad de población. Hay 687 diputados electos, uno por distrito, y son elecciones directas. Básicamente, tú te puedes presentar como diputado si tienes más firmas que tus compañeros. El que tiene más firmas es el que se presenta en las listas. Por lo tanto, mucho más democrático que cualquier sistema como el que pudiera existir en España, donde necesitas estar apoyado por empresas corruptas que te pagan tus campañas electorales, a cambio de que cuando tú obtengas el poder les des pingües beneficios. Así que la supuesta democracia del capital es una farsa absoluta en la que jamás van a permitir que florezca o que surja un partido que ponga a jaque el sistema de mafia y corrupción que existe, mientras mantienen a la gente en la absoluta miseria, cuando en Corea la elección de todos los cargos es siempre directa, de forma democrática y de respeto, sin ventajas de nadie. ¿Por qué eso? Porque no tienes otros países que te estén pagando tus gastos electorales, ¿eh? Ni tienes que dar regalos a los empresarios que pagaron tu campaña electoral o dar cosas a los bancos que te dieron un crédito en su momento. Eso no existe y todo el mundo parte de una misma base. Si tienes la capacidad y eres querido por la gente, por el pueblo, ellos te van a apoyar para que tengas una posición dentro del Parlamento. En cuanto al partido político, el Partido del Trabajo de Corea, el PTC, está unido al Partido Socialdemócrata de Corea y al Partido Chondoísta Chonú, sí, formando el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria. Correcto. Y los jóvenes y las mujeres están en otros partidos, se puede decir, en la Liga de la Juventud Patriótica Socialista y en la Unión de Mujeres Socialistas de Corea. Sí. Son organizaciones al final, pero son organizaciones en las que no solo no es obligatorio participar. Igual, tú puedes ser o no miembro del partido. Nadie te obliga, tú no tienes que estar afiliado. Te puedes presentar de forma individual a unas elecciones o a posiciones de responsabilidad. Pero eso son organizaciones que agrupan, en este caso, pues los jóvenes, los niños, como la Unión de Niños. Entonces, quien quiera integrarse en la vida política puede empezar desde niño a través de la Unión de Niños, que era lo que se conocía como pioneros en la época de la URSS. Luego están las juventudes y tras las juventudes está el partido. Pero no es ni automático. De hecho, necesitas tener padrinos que reconozcan que eres una persona con capacidad para formar parte del partido, y no es ni obligado, y de hecho se considera un honor para el que quiera ser miembro del partido, pero ni obligado, y de hecho te lo tienes que ganar. Es lo mismo que la insignia que solemos llevar de nuestros líderes, que ni se compra ni se vende, sino te la tienes que ganar con tu desempeño, ¿no? Con tu trabajo. Y por último, el tema más, podemos decir, espinoso, ¿no?, de lo que se le acusa siempre a Corea en la relación con los derechos humanos, con la violación de los derechos humanos, por la ONU o por distintas asociaciones y otros países. De esas acusaciones, ¿qué tienes que decir? Pues todo lo contrario. Lo vuelvo a decir, los derechos humanos más básicos son tener comida, tener un techo, tener asistencia sanitaria, que es lo que no se cumple en muchos países del mundo, incluido en España, donde hay una gran cantidad de pobreza infantil. Por lo tanto, ¿qué me estás contando de derechos humanos si tus niños están pasando hambre? ¿Qué me estás contando de derechos humanos si mucha gente no tiene un acceso a la sanidad correcto ni una atención médica? ¿Qué me hablas de derechos humanos si no tienes acceso a una educación universitaria porque no puedes pagarte esa universidad? ¿Qué me estás hablando de derechos humanos, de las drogas que están destrozando a miles de familias y que se están cargando a la sociedad? Hoy mismo, de hecho, ponía en X un comentario respecto a los altos cargos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en España que están involucrados con el narco. Y si han encontrado a los altos cargos
de la policía involucrados con el narco, ¿cuántos no a más habrán? Miles de policías involucrados, de hecho, con las mafias. ¿Quién te defiende realmente en un sistema capitalista? Es una jungla absoluta, una jungla podrida en todos los sentidos, en las que, bueno, no hay ley, es la ley de la jungla, en la que impera una moneda, que es el dinero, que es lo que te da poder. Con dinero compras a jueces, fiscales, policías y lo que desees. Incluso se ofrecen viviendas precisamente para los jóvenes y las jóvenes que no tienen recursos, en las que te ofrecen una habitación a cambio de favores sexuales. Y eso es público, eso lo encuentras en las revistas de segunda mano publicitadas en España. ¿Qué tipo de derechos humanos son esos? En las que se violan a los niños en las iglesias católicas de forma sistemática, incluso bajo la mirada del generalísimo Francisco Franco. Por favor, es una desgracia de sistema corrupto en todas partes y vienen a hablarnos de derechos humanos ¿de qué? ¿De qué? ¿Personas que están cobrando 8.000 euros al mes, que trabajan en Naciones Unidas o en organizaciones no gubernamentales que son tapaderas de las agencias de inteligencia para hacer propaganda y que, como digo, esos sí que cobran 8.000 euros al mes, mientras tienen a 2 o 3 chavales universitarios con carpetas intentando quitarle el dinero a la abuela de su pensión para ayudar a los pobres del mundo? Es todo una absoluta farsa. Y los que conocemos al sistema por dentro no nos pueden engañar. A los de fuera, pues les siguen vendiendo esa monserga, ¿no? Y siguen diciendo esas estupideces. Pero los auténticos derechos humanos, para empezar, son los derechos básicos. Porque si no tienes un techo, si no tienes comida, si no tienes atención médica, mueres. Y se acabó. Y los que más hablan de derechos humanos son precisamente los que más dinero tienen, más cobran y más alejados de la realidad, porque de hecho ni les importa. Que vayan a Haití, Haití es un país capitalista, que vayan al Congo, a la República Democrática del Congo, a ver cómo viven los niños allí en el maravilloso capitalismo. Por lo tanto, no aceptamos de ninguna manera en Corea este tipo de acusaciones o de intentos de desprestigiar a nuestro sistema económico por parte de millonarios vendidos al imperialismo estadounidense, que mata a miles de personas, directa o indirectamente, a través de Netanyahu, todos los días a los inocentes y a los niños del mundo. ¿Cuál es la idea de justicia? Te escuchaba en un podcast el otro día decir que si alguien robaba, se podía mandar 10 días a recoger arroz sin cobrar. ¿Cuál es la idea de justicia ahí con los delitos cometidos y cuál es el índice de criminalidad? Entiendo que un país tan militarizado será muy bajo, ¿no? Es bajísimo, de hecho. Yo me he dejado la cartera en una mesa, en un restaurante, a veces incluso he hecho pruebas, me he dejado un billete de 20 euros en la camiseta para que se lo llevaran a la lavandería y me han devuelto la camisa planchada y limpia con mi billete de 20 euros. Yo mismo he testeado nuestro sistema en muchas ocasiones. Puedo decirte que el índice de criminalidad es absolutamente mínimo, nunca ni pensar un robo, mucho menos con una navaja o que te quiten el móvil, eso es algo impensable en Corea del Norte. Por eso hay un orden y una limpieza que si no lo verías, porque a nivel público, desde una parada de autobús hasta un contenedor de basura, eso cualquiera puede acceder a él, ¿no? Y lo puede incendiar o lo puede destrozar. Así que la propia limpieza y orden en el país ya te da a entender el nivel educativo y el nivel ideológico que tiene la población en la RPDC. Si cometes un delito, que lógicamente los hay muy pocos, pero los hay, y llegaras a robar algo, lo que intenta el sistema es primero, antes de acceder a ningún juicio ni estos problemas, es hablar contigo y hacerte pasar vergüenza delante de tus familiares o de tus amigos, para que reconozcas lo que has hecho y te reintegres en la sociedad. Se busca siempre la reintegración. Para casos ya extremos en los que hay un asesinato, que puede haber una violación, entonces sí, las penas pueden ir desde un tiempo, un mes en trabajos forzados, recogiendo arroz, a cuando se trata, por ejemplo, terrorismo, o por ejemplo, estos policías en España que han servido al narco hubieran sido ejecutados con pelotón de fusilamiento. Si tú no solo estás traficando con drogas, sino que encima se supone que eres uno de los más altos cargos de la policía encargado de luchar contra la droga y resulta que eres corrupto, debes pagar 5 veces más el crimen. Así que ese tipo de personas merecen
La ejecución, que en el caso de Corea se aplica muy raramente porque no se van a atrever por la dureza de las consecuencias, pero si te atrevieras, supone ejecución por pelotón de fusilamiento. Así que depende todo de la gravedad del crimen y de la responsabilidad que tú tengas. A mayor responsabilidad, mayor es la pena, porque el Estado y el pueblo ha confiado en ti. El asesinato entiendo que también se castiga con pena de fusilamiento. Depende de las condiciones. Puede ser de una persona que tuviera problemas mentales, son atenuantes. Depende de muchos factores. Puede ser desde penas por un asesinato de 20 años en trabajos forzados a si se produce, pues yo qué sé, con extrema violencia o es un asesinato múltiple, entonces sí podría haber ejecución. Te escuchaba que solo 100 personas habían entrado en Corea en los últimos años y que podía haber en el futuro una apertura. ¿Se está pensando en abrir el país al turismo en los próximos años, a recibir más gente? El turismo no es una prioridad del gobierno para nada. Por eso, desde el año 2020, con el tema de la pandemia, hasta hoy las fronteras continúan cerradas. Apenas se ha dejado entrar o salir a los embajadores extranjeros o a equipos de trabajo de estudiantes que se encontraban en otros países. Y ahora, con las relaciones con Rusia, sí que empieza a haber movimiento, pero de muy poca gente. Incluso a nivel turístico son pocos los turistas rusos que vienen, que se les permite la entrada a Corea en grupos pequeños. Digamos que estamos en ese periodo todavía de stand-by desde el 2020, ya van a ser 6 años, en las que las fronteras en general han estado cerradas y esperemos que ahora en pocos días se celebra el 9º Congreso del Partido del Trabajo de Corea, donde se detallarán los propósitos a seguir en los próximos 5 años y es probable que haya buenas noticias para que por lo menos se abran las fronteras a los extranjeros en general, incluido al turismo. Aún así, o sea, si se abren las fronteras al turismo, se permitirá ya la entrada a cualquier nacionalidad, excepto Estados Unidos, Corea del Sur o Japón, que hay que pasar unas condiciones especiales, pero todas las nacionalidades podrán visitarlo como turista, incluido España. Pero aunque se permita, el turismo sigue siendo un tipo de rama económica que no es prioritaria en absoluto para Corea y que no se va a promocionar a gran escala. Los lugares que hemos visto, como Wonsan Kalma, los nuevos lugares turísticos, su principal objetivo es el turismo nacional. De hecho, han sido usados ya por decenas de miles de ciudadanos para pasar las vacaciones en estas nuevas ciudades de vacaciones, ¿no? En la costa, en la montaña. Pero cuando se abran fronteras, obviamente, también se permitirá a los visitantes extranjeros que acudan a ellas. Y para cerrar esta entrevista te quería preguntar, ¿qué piensas cuando desde la oposición española se califica al gobierno español como socialcomunista? Que el que lo diga es un ignorante absoluto, un mentiroso, y básicamente, vamos, es que es tan absolutamente ridículo calificar al PSOE de socialista y ni qué decir a España de socialcomunista. Pues eso, que lo demuestren con los hechos, ¿no? ¿Dónde está la propiedad de los medios de producción en España? ¿Qué independencia, qué soberanía tiene España sobre su industria? ¿Qué tipo de relaciones existen entre el trabajador y el Estado o las empresas privadas, ¿no? ¿Es España miembro de la OTAN, por ejemplo? ¿Es España miembro del Fondo Monetario Internacional? ¿Está recibiendo España órdenes de la Unión Europea? Por supuesto, España no es soberana. Te están ordenando desde Berlín y desde Washington. Ni siquiera puedes decidir a veces en cosas elementales que destrozan a tu propia nación. Por lo tanto, yo creo que, bueno, esto procede de la incultura total a nivel político de personas que van hacia un discurso simplista, porque claro, la absoluta mayoría de la población, la gente que nos esté escuchando,
no saben realmente de política, no se han leído El Capital, no saben realmente lo que es el comunismo, se enteran por primera vez de muchas cosas, y es muy fácil usar un término que, bueno, es que no tiene nada que ver ni con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el socialismo del PSOE, ¿no? En todo caso son socios listos, socialistas no tienen nada. Pues don Alejandro Caudemenós, muchas gracias por estar con nosotros aquí y un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Adiós a todos.